1. Enfoque político de Felipe Márquez Alfaro. 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión. 7 de junio, Día del Proceso Electoral. Una sola fecha, dos casos muy diferentes. El 7 de junio fue instituido como Día de la Libertad de Expresión luego de que en 1952 editores de los diarios nacionales invitaran a un convivio al entonces presidente de la República, Miguel Alemán, quien poco tiempo después decretó que esa fecha fuera considerada como el Día de la Libertad de Expresión en nuestro país. Y es así como desde entonces se conmemora esta fecha, que por cierto forma parte de nuestra Constitución como ese derecho inalienable de toda persona humana, la libertad de expresarse y escribir, pensar, transmitir sus ideas sin ningún limitante más que el de el respeto a los terceros. 7 de junio, proceso electoral. En esta ciudad de Poza Rica, en este 5º distrito, representa en esta ocasión la tumba del PRI. ¿Por qué la tumba del PRI? En una tercera ocasión, en elecciones, el Partido Revolucionario Institucional ha sido derrotado por los mismos priistas ante el encono, la insatisfacción de verse con un candidato impuesto, un candidato impopular, gris y que no representó mayor situación en el proceso, ni atrajo las voluntades, mucho menos las simpatías de los votantes que le externaron en forma contraria, dándole la espalda al emitir su sufragio y llevando a la Diputación Federal a otra persona amparada en otro partido, en un partido de oposición, y que por el trato seguramente y sobre todo porque el pueblo de Poza Rica dijo: votamos por quien sea, menos por Víctor Manuel Salas Lima, quien como regidor, lo dijimos anteriormente en la columna que se escribió en su momento, como regidor fue una persona gris, sin proyección alguna. En su trato con las personas nunca tuvo carisma, nunca ha tenido un trato directo. No atrae a la gente ni tiene simpatías. Eso lo comentamos también en esa columna, un capricho de quien gobierna Poza Rica, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, quien en su toma de posesión dijo que a la 30 retomaba el poder y pretendió a través de Salas Lima llevar esa situación a contractarlo con este fracaso que se ha dado. En esta situación el pueblo de Poza Rica no solo da la espalda al PRI, da la espalda también a su presidente municipal, desgraciadamente. Esto, ¿qué consecuencias podrá tener para nuestra ciudad? ¿Cuál será la postura que Quiroz Cruz asuma ante el pueblo de Poza Rica? ¿Cuál será la postura que asuma también ante sus seguidores, principalmente los petroleros, que no trabajaron para llevar al triunfo a quien les impuso como candidato? Es la interrogante. En este momento, Poza Rica se cierne en una incógnita. ¿A dónde irá a dar? Aunado esta cuestión política a la situación económica que prevalece no solo en la ciudad y en la región, sino en el país mismo, ¿cuál va a ser el crecimiento? ¿Cuál va a ser la prosperidad que por un lado pregona Duarte de Ochoa y por otro lado pretende sostener Peña Nieto a nivel nacional? Es la incógnita de los mexicanos, es la incógnita de los veracruzanos y es la incógnita de los pozarricenses. Enfoque político para pregoneros este 8 de junio.